Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre nos encontramos para aprender sobre todo y reflexionar sobre la palabra del Señor. Aquí nos encontramos hoy con este capítulo 9, como estamos haciendo un estudio así exhaustivo de todo lo que significa Hechos de los Apóstoles, los capítulos y los versículos que nos van explicando sobre el accionar de la comunidad cristiana. Peñan de Yara resucitaré con ángeles de cuera, oñemon barete, y con muchas dificultades ciertamente, pero es la fuerza del Espíritu que dirige a la iglesia y eso es lo que se nos presenta durante toda esta lectura que nosotros estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 1, nosotros encontramos enseguida el accionar del Espíritu Santo. El mensaje elemental y fundamental por medio del Espíritu que Dios les hace llegar, lo esencial y lo fundamental. Sentirse misioneros y por eso son apóstoles. Nosotros, queridos amigos, estamos hoy reflexionando esta partecita que nos habla de la desconfianza total, ¿verdad?, que tienen los cristianos, los discípulos, los seguidores de Jesucristo que están en Jerusalén. Pablo ahora viene desde Damasco, Ocañiguri, Aeodi, Paraguri, UPB, los judíos que lo persiguen. Había cambiado radicalmente. Él, que era un judío convencido, un fariseo convencido, ahora después de esa experiencia con Jesús, comienza a predicar que Jesús es el Mesías, todo lo contrario de lo que él al comienzo estaba persiguiendo. En ese encuentro famoso del camino hacia Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Llegó la endeña de ya me perseguía. Claro que a mí me estás persiguiendo. Cuando persiga a uno de estos hermanos, me estás persiguiendo a mí. Y después viene toda la revelación de Jesús que le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué debo hacer? O peña la importante a peala opita a lleva peña de apuesto hume porque ñandea y en la medida en que vivimos la vida cristiana tenemos que cuestionarnos continuamente y preguntarnos ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Aquí nos dice desde el versículo 26 en adelante, cuando llegó a Jerusalén trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles
y les contó en qué forma Pablo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Piajina la el tema principal la lleva Bernabé Goabe o V y Yiquero Yeputazo en Die o en Dushupe va evaluar. Entonces toda esta experiencia que transmite Saulo ahora, después de encontrarse ya en Jerusalén, se había escapado, dijimos, de Damasco y aquí se encuentra con Bernabé. Entonces Bernabé haciéndose cargo de él. Es interesante que Pablo pero aquí hay una persona de confianza y este es justamente Bernabé. Para poder presentarlo. Lo tendrá que presentar a la comunidad y en este caso es el mismo Bernabé quien dará, ya es el dará la cara por Pablo. No que hoy. Sí. Entonces la Sheroban de lleva. Pero vamos, hablemos, veamos qué es lo que sucede. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles. Porque a Saulo nadie lo está recibiendo, a Saulo nadie entonces lo está recibiendo con aplausos, ni con banderitas, ni nada de alfombras, ¿verdad? Entonces hay alguien que se encarga de él, hay alguien que se encarga de aquellos que nos crean desconfianza en la vida, en la familia, en la iglesia. Alguien que se encarga, dijimos, de esa persona que está descarriada o alguien que se encarga de esa persona que se había convertido, pero que todavía no da señales de esa conversión o de esa confianza para que los demás tengan, ¿verdad? Tengan esa confianza en esa persona. Por lo tanto, ahora en este caso es Bernabé quien le lleva a donde se encontraban los apóstoles. Les cuenta en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. O sea, es decir, y hoy las horas antes de presentar bueno, coanga Saulo, tera Pablo, oñemón que está también en día, y también me va a lo que sino que se voy a nieta ese, ¿verdad? O sea, yo me voy a encargar de presentarlo. ¿Quién es Saulo? Vamos a ver, también me va a lo que aupea. Si agüero a BM, pea, peñemos un barete mi jangua, pecha mi jangua, aupea con la ñanteña de mi una. Eso es lo que hay que evaluar, ¿verdad? La evaluación, el conocer, el saber qué es lo que aquí se nos presenta. Y entonces dice, él les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco, en el nombre de Jesús. Qué linda. Entonces aquí está bien completita esta información que nos quiere dar el autor de este libro, es decir, del que está escribiendo el redactor final, nos está enseñando y nos está diciendo cómo es que Pablo será presentado y será introducido en la comunidad cristiana de Jerusalén. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos invita a hacer nuestro camino de resurrección, nos invita a hacer nuestro camino de salvación. Ñandela Alter Christi, es decir, los otros Cristos resucitados para nuestra comunidad. Ñandeña Hendú, Peñan de Yarañe este día a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 del 23 al 31. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los senadores. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean en fracaso?
Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, su ungido. Realizaron el plan que su autoridad había determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces aquí, queridos hermanos, nos encontramos ya con las primeras pruebas de la vida cristiana. Cuando andas ahí dulce de leche y andas ahí la pecha de ser cristiano, queridos hermanos, no es como tantos por ahí predican evangelio de la prosperidad. Ya ganó plata, te la llevo por la etcétera, etcétera. No, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de lucha, de empeño en la construcción del reino de Dios. Entonces, no. Aquí la palabra del Señor es la que tiene que ser anunciada. Solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar el corazón del hombre. Y eso quiere decir construir el reino de Dios. Eso quiere decir que Dios es lo primordial, Dios es el centro de nuestra propia historia y el centro de nuestra propia vida. Cuando venías en Dubái, lleva enseguida, va a echar para afuera, o ya pola y por a mí, jauma gato y cuay, jauma allá, o encarcelasema y chubecuera y cuay, pendi gato y ave peñe, hay po Jesucristo, eran de gato y peñe, y así. Es lo que nosotros encontramos en el día a día de nuestro mundo y nuestra sociedad. Ñandillara, entonces, ñanderenoi, para que tengamos la fuerza necesaria, para que tengamos sobre todo la presencia de Dios y de su Espíritu y podamos evangelizar sin miedo, sin pelos en la lengua. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba. Mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. Y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento
creciendo y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y aquí estamos entrando en nuestro tema de estudio del día de hoy. Es desde este versículo 27, entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y
él les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el monte de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús. Algo para la predicaina, peña de Yara lleva o resucitar. O esa pasión muerte, pero que anga lleva o puede anástasis, o puede llegar ahí, o puede un bebé, ¿verdad? Sino que es la resurrección, es la nueva vida. O puede la de Yara, para enseñar de Enguana a vivir en la vida cristiana. Vamos a ver entonces algunos de los elementos. Entonces, Bernabé, entonces. Es entonces de lo que viene justamente anteriormente. Él anteriormente y que no tenían confianza en él, porque no creían que él fuera un verdadero discípulo. Pero la de problemas donde venían de yo topa. Aquí nadie cree, habiendo verovia y la Saulo cristianos. Si vengo, oñanía, godi para, cojo, miana, piperi, ojo, yandera, piperi, jamana, o yucán, y para llevarle presos. Y entonces, claro, te lo que te la andea veía lleva un en contra de alguien de bueno, hasta preso, eres y se pegaron hasta preso, eres y se pegaron yuqueteta. Ante esa situación, yo pienso que no todo, ¿verdad? Quedamos con la carita sonriente mostrando los dientes colgantes. Ya decía yo, no. Aquí entonces, queridos amigos, hay algo más. Y justamente dice, entonces Bernabé, haciéndose cargo de él. Primera cosita, Bernabé, o sea, tenemos que insistir en este nombre Bernabé. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente Bernabé está representando a todo cristiano, a toda comunidad cristiana. Es la misma comunidad entre los eteos que venían de allá. Y cuando te están hablando, entonces Bernabé se va a referir a esta comunidad que está en búsqueda, que está en camino, que quiere ayudar. Ahora que vienen estos ahí, Ponauri, ¿verdad? Él dijo que él se había encontrado en esa situación en que la fuerza y la gracia de Dios le estaba ayudando, ¿verdad? A él mismo para poder confrontarse con la dificultad y con los problemas que le venían encima. O sea, esa es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios. Ni por una vez ya tenemos patinar, lleva por qué, porque nos exige, porque nos pide. ¿Será, Señor, que yo puedo hacerlo? Y bueno, todo esto es importante, ponernos ante Dios para luego poder dar una respuesta a Pea Ñandemante Yayapota. Pea Ñandemante Yayapota. Por eso que yo insto siempre el valor de la comunidad, el valor de ese grupo social en el que nosotros nos encontramos, en el que nosotros luchamos y procuramos hacer el mayor bien posible. Bueno, pero después continúa. Esto dice entonces Bernabé lo oyesa qua, Bernabé lo oyesa pe, Bernabé la oñanduena, evaluico a huevo, amba ereñandenda y copona y yepuaína. Haciéndose cargo de él. Entonces Bernabé, como veo pan de Jesús que sale, etc. Y Bernabé haciéndose cargo de él, es decir, le dan esta autoridad, le dan esta fuerza, esta potestad allí, para que se haga cargo de la realidad en la que se está encontrando. De gore mañana Ana lleva. Hay que conocer, hay que entrar. Y después otra vez, con todo ese respeto, uno tendría que decir, ¿verdad?, continuamente, ¿verdad? Como, ¿será que esto es así, ¿verdad? ¿Será que esto es así? Porque la experiencia de Dios después tiene que inundar. Y entonces, ante esa pregunta, entre comillas, retórica, nos tiene que ayudar a nosotros dar y responder a las preguntas más importantes de nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ñande Yara Ñeje, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñeje, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor.
Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia,
la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo 9, versículo 7, que es muy lindo, muy interesante, porque aquí nos estaba diciendo que primero Bernabé, entonces Bernabé, decíamos como viniendo de lo anterior que se refería de aquella comunidad que estaba desconfiando de Pablo. No puede ser, este fue perseguidor, este es el que les mató a los cristianos, este es el que los hizo echar de su sinagoga. Entonces, queridos hermanos, algo importante es la ñandeña mañana, porque Bernabé se presenta directamente como un intermediario, Yahshua, como un intercesor, tanto entre el pueblo como también la figura, ¿verdad? La figura de Jesús que pide, que exige su evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo encontramos ese término medio, ese equilibrio? Porque peala ya es Catalina. Y ahí aparece figura de Bernabé. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él. Qué linda esta frase, queridos hermanos. Porque el cristiano es el que se hace cargo del otro. Nosotros con mucha facilidad, y eso también me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando estamos ante una situación que nos parece irreversible o irremediable, y bueno, y muchas veces abandonamos y decimos, bueno, caso, sino que no obedece, no hace, no cumple. Alguna vez soñemos con lleva el cobre, gasta de todo un poco por esa persona, pero después te das cuenta que andan en tu hina, ando pena y de hina. Ahora ponte hina, pero por una manera muy tradicional, ritualista, repetir por repetir los hechos, sin entrar en lo esencial, en lo fundamental, que es justamente encontrar al Cristo, encontrar la vida de Dios en nuestra propia vida. Porque en la medida en que nosotros eso lo conseguimos así, lo entendemos de esta manera, ciertamente que todo será mucho más fácil. Bueno, pero vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos mirar un poco lo que dice aquí. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él. Ñande coñe coteina, ñande te estado en el coteina, opear ñande ya cueana ahí, ñande ya pona ahí, llevarle catumía y ¿para quién? Para la comunidad. Es la comunidad la que se va a mover, es la comunidad la que tiene que ofrecer esa fuerza, ese espíritu de resurrección. Ñantego entonces la ña punea a nivel la ña anote lleva la o ñande cora ahí en ña mañana en ella me cuando y coiba. Va ahí una bella pues va ahí una bella pues va ahí con da bella pues va ahí con pe. Y sin embargo en la comunidad, queridos hermanos, es va ahí copia da ya pues tera shenda ya pues ¿entendiste? Entonces es un cuestionamiento, más que estar criticando y diciendo no hay, entonces esa es la actitud del cristiano. Queridos hermanos, yo pienso que nosotros tenemos que volver a recuperar lo que significa verdaderamente la actitud del cristiano. Ahí venían de Yarañe, en las opiniones de Yarañe, coña inventada, los criterios y los valores que vienen del Evangelio son los criterios y los valores que tienen que regir en la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros para ser felices, ¿se entiende? Y entonces cuando uno se da cuenta que hay antivalores, es decir, son situaciones que no se puede permitir nomás desde el aspecto de la relatividad, como dice Benedicto XVI, que nos ha carcomido el aspecto de la relatividad. Todo parece que es relativo. Cada uno y tuya ya posea. Cada uno. Entonces, y lo más tradicional, las cosas más nuestras, lo que nos ayuda verdaderamente a vivir como cristianos en la autenticidad de la raíz. Muchas veces, no, pero ya, o caduca más la gente, ando y coima, upecha veña de Yarayeru y Jaiseñande. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría. Todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25,
primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El grupo de banderas italianas, conocido como los Abanderados de los pueblos florentinos y sestieri, actúa en todo el mundo. También lo hicieron para el Papa Francisco al comienzo de una de sus audiencias generales. El trompetista Giovanni Alamanni describe la emotiva experiencia. Estaba emocionado y conmovido a la vez, y no era capaz de respirar dentro de la trompeta. Cuando el Papa Francisco se dirigió al grupo, Alamanni dijo que le pareció más una conversación con un amigo, especialmente cuando les pidió que rezaran por él. Todos los miembros son voluntarios que ensayan 2 veces por semana y actúan en una 30 de exhibiciones al año. Después de una década con el grupo, Alamanni dice que actuar para el Papa Francisco ha sido su momento favorito. El segundo lugar lo ocupa un acontecimiento que ocurrió hace 7 años. Antes de esta, la actuación más bonita que hice fue en Tokio, en 2016. Fundado en 1965, este grupo combina la tradición de la Toscana con las antiguas prácticas de ondear banderas militares. El grupo está formado por capitanes, tamborileros, trompetistas y abanderados. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este libro tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos en los versículos, sobre todo el 27, ¿verdad? Que nos estamos centrando, pero evidentemente que para entender este versículo, como siempre, necesitamos los versículos anteriores y también los posteriores. Aquí era la gran desconfianza que tenía la comunidad de Jerusalén, o más eran mongos y na Pablo lleva hoy cuando estaba ya en Jerusalén, un gran perseguidor de los cristianos, oye al sumo sacerdote una carta, una credencial para poder ir a atacar, hacer que desaparezca el cristianismo como tal. Es una cosa bastante interesante mirar un poco esta historia y todo lo que nosotros encontramos y por las que han pasado nuestros hermanos cristianos, los primeros cristianos, ¿verdad? Basta Damasco, ojo cueva lleva Ñande Yara, no sé, o en donde Ashupé tiene toda esta experiencia, aparece la figura de Ananías, y existe un diálogo, también parece esa razón, imposibilidad, este kundikatumo, aya lleva que llevo, y Ñande Yara, JC, ahora ya por la ende. Porque digo yo le he elegido a él, ¿verdad? Tengo algo muy importante para él, porque yo lo he elegido y por lo tanto, el Señor le dijo, ve a la calle llamada recta, busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Eso es lo que le dice, ¿verdad? O sea, el Señor mismo. Ananías respondió, Señor, oí decir que a muchos que ese hombre hizo un gran daño a los santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. Cuando está en Damasco,
Pero igual, después de un camino, de una presentación, también le aceptan a Pablo. Ahora nosotros nos encontramos en el versículo 27, que es muy lindo, porque aparece otra figura muy importante en el ¿cómo podemos decir? En el hecho de interceder, ahí está, como intercesor. El que aparece como intercesor, intercede, se pone delante. Yo doy mi palabra, yo le digo algo positivo, algo lindo que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar juntos. Entonces Bernabé, este es el personaje importante que aparece aquí, Bernabé, haciéndose cargo de él. Entonces quiere decir que Bernabé también tiene un buen interés, un corazón cristiano, mira, ve, entiende, sabe y le conoce también a Saulo, ¿verdad? Y entonces él mismo lo recibe, lo lleva, dice, a donde está los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, como le había hablado y con cuánta valentía había aplicado en Damasco en el nombre, había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Entonces se dan cuenta que aquí se está cerrando un poco la película, ya es bella, pero tiene que haber un intercesor cuando no hay confianza en alguien. Nosotros depositamos, ¿verdad?, esa confianza en esa persona que nos ayude, en esa persona que nos dé una manito desde donde nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. El rememorar, el saber, el conocer en la misma comunidad, entonces nosotros podemos aceptar y agradecer a Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que está orando. La ñande yajano hañamombe uhaya lleva peala ñande yara me evacuese a upea vela seikua en APM, porque upearire ñande ikatu ñañe pero como comunidad ñamapo ñañe mombare TV lleva ya yo ya ve o yo he. Y esto es lo que está pidiendo aquí el Evangelio, esa unidad de comunidad, esa unidad de familia, esa unidad entonces en el trabajo, en la vida de tu capilla, en la vida de tu parroquia, en fin, todos los elementos son importantes. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él. Esta también es otra frase muy importante, el hecho de hacerte cargo de alguien, ¿verdad? Se hizo cargo de alguien. ¿Por qué? Y porque justamente entiende que Dios está obrando y Dios es el que está obrando maravilla. Cierto que hay, entre comillas, ¿verdad?, jueces para que miren, para que entiendan y para que sepan que esto se puede hacer, ¿verdad? O sea, que es posible caminar en la unidad, que es posible el hablar todos juntos y crear una sinergia, o sea, una fuerza que nos una a todos nosotros, ¿verdad?, para hacer siempre el bien. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Por interigo, a llevar Bernabé Baixapa, entonces va a asumir la responsabilidad a Monga Cuavillo, o sea, le ayuda y le hace crecer también frente a la comunidad para que lo puedan recibir. Nosotros nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.